información, ¿no? Don Eddie, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doña Lorena. Buenos días, don Henry. Pues mucho gusto, gracias al señor, muy bien. Les agradezco mucho la invitación, gracias por utilizar los datos del INEC, ¿verdad? Para nosotros es un gusto escucharlos y compartir con ustedes los principales resultados que hemos obtenido. Ujú. Don Pues sí, Eddie, esos son los ¿sí? principales resultados, sí, señora. Dime. No, adelante, el detalle, por favor. Muy bien, muy bien. Son los principales resultados, ¿verdad? El resultado de pobreza probablemente es el más llamativo. Quizá bien importante referirse al operativo como tal, a la encuesta nacional de hogares, Ujú. pues es un levantamiento de información que hacemos todos los años en el mes de julio. La encuesta tiene una muestra de 13.400 viviendas que visitamos durante todo el mes de julio y conceptual y metodológicamente no sufre ningún cambio con respecto al año anterior. La ENAO la hacemos desde el 2010 sin ninguna variación y eso nos permite entregar información sumamente confiable, ¿verdad? De un punto de vista estadístico. La entrevista se hace en cada una de las viviendas, se consulta a un informante ideal y el informante ideal es el que entrega la información. Preguntamos aspectos relacionados con los ingresos de las personas, de los hogares, también otras características de la vivienda, socioeconómicas y demás variables de educación. Y con eso obtenemos la información que hemos entregado el día de ayer. Ujú. Don Eddie, ¿cómo es que se hace esta selección de los 13.000 hogares? Porque si uno lo ve a panorama nacional, pues es relativamente bajo, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de hogares que hay en el país. Entonces, ¿cómo es que se hace esta selección y por qué esta muestra resulta pues bien representativa? Sí, bueno, las características de la muestra son interesantes, ¿verdad? Nosotros, el diseño de la muestra es lo que nosotros llamamos pietápico estratificado, ¿verdad? Lo que quiere decir es que nosotros primero seleccionamos UPMs, seleccionamos 1.120 UPMs y luego, bueno, cada una de esas UPMs tiene una probabilidad conocida de ser seleccionadas y eso le permite a muestreo, digamos, hacer la inferencia sobre el nivel nacional. Es estratificada y eso quiere decir que está esparcida por todo el país y representa o recoge la información de todos los niveles socioeconómicos que se presentan en la sociedad. Y el bietápico lo que quiere decir es que una vez que se seleccionaron las UPM, nuevamente se hace una selección otra vez aleatoria para poder conseguir los hogares dentro de las UPM, ¿verdad? Ujú. Pues en comparación con el total país, pues puede sonar un número relativamente pequeño, ¿verdad? Pero como operativo estadístico y para un país del tamaño como Costa Rica, es una muestra realmente grande, pienso que es de las más grandes que hay en el país, Okay. y por eso se puede tener como confianza a esos valores. Ujú. ¿Y cómo se hace la selección, por ejemplo, entre barrios, pues entendiendo las realidades nacionales que ya, pues uno lo tiene, ¿verdad? Bien sabido que hay barrios, pues donde tal vez hay un poco más de poder adquisitivo, lugares donde menos, y para poder llegar ya finalmente y para comentar los resultados de la encuesta. No, no, la parte metodológica es lo que le da fondo a los resultados. A veces uno encuentra algunas encuestas y tienen un tamaño de muestra 10 veces más pequeño que el nuestro y hacen muchas aseveraciones, ¿verdad? Entonces, en realidad la parte conceptual de la muestra es la parte más importante. Mira, el Claro. marco muestral de la encuesta aún refiere al censo 2011. Ah, ok. Esto, pues, podría decirse que tiene un problema en el sentido que no es el marco más actual, porque aún ya tenemos el marco nuevo, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, esto nos permite con mucha más confianza estar seguros de que no tenemos ninguna variación metodológica, es decir, es la Ok. misma muestra. Entonces, en un Ajá. sentido, tiene sus virtudes y también podría tener su problemática, especialmente en la estimación de los datos. Ah, pero en realidad yo lo considero como una virtud, digamos, poder mantener toda la serie. Ahora, Ok. lo que Ujú. se hace para seleccionar la muestra es que a partir de la información de los censos se puede establecer el nivel socioeconómico de los hogares y las características que esos hogares tienen. Específicamente porque, como tú dices, es evidente, digamos, en algunos poblados o en algunas regiones, la diferencia en el nivel socioeconómico de los hogares. Entonces, a partir de ahí se puede asegurar que tenga representatividad la muestra, no solamente en cada una de las regiones de planificación, sino también por zona, urbano, rural y por supuesto nos daría que a Ujú. nivel país.
Claro, tomando en cuenta entonces que se mantiene esto que usted decía, pues la base desde el 2011, ¿en cuánto ha cambiado en estos últimos años en cuanto al índice de pobreza, pobreza extrema, por ejemplo? Sí, lo que no cambia, lo que no hemos cambiado, lo que no ha tenido mayores cambios es la parte conceptual y metodológica, es decir, cómo es que medimos la pobreza. Es decir, es una metodología que hemos utilizado por años, incluso antes desde lo que llamábamos EHPM, la encuesta de hogares de propósitos múltiples. En el 2010 cambió hacia acá y, y bueno, con respecto a los resultados, pues por muchos años habíamos tenido niveles alrededor del 20%, ¿verdad? Y ahí había oscilado y bajado en algunos años, había bajado un poquito. Iniciando la serie en el 2010, ya le voy a mencionar los valores. Bueno, la máquina no quiso mostrar los valores de impuestos. Pero sí es un cambio significativo. Con respecto al año, vamos a ver. En el 2010 el porcentaje de hogares arrancó en 21.2, 21.7 para el 2011, pero de ahí en realidad no subió un poquito hasta el 19, que llegó a 21. En el periodo de la pandemia alcanzamos un 26% por razones obvias, y luego de ahí ha venido decreció, se ubicó en 23% en el año 21 y en el 22, luego en el 24, el año pasado bajó a 18%, que ya era el valor más bajo que habíamos observado en la serie, y este año nos ubicamos en 15.2%. Esto es una reducción de 2.2 puntos porcentuales, claro, que realmente es una reducción alta con respecto a lo que hemos visto antes. Ahora, esto significa, dentro de lo que ustedes solicitan la información, que la gente se ha acomodado mejor, como decimos, ¿verdad? Que tiene más oportunidad de empleo, que recibe mejores salarios. ¿Ustedes valoran esos detalles? Sí, bueno, en realidad el resultado de pobreza es eso, es un resultado, es lo que ocurrió. Para explicarme mejor, nosotros no le preguntamos a las personas si están mejor o si tienen más, o si son pobres o no son pobres. A veces en algunas operaciones estadísticas se puede consultar sobre una pobreza que la persona percibe. Okay. Nosotros vamos al hogar, determinamos el tamaño del hogar, lo consultamos, determinamos las características de las personas que viven ahí, su edad, su sexo, la educación, las características socioeconómicas, por aparte de las características de la vivienda y esta parte. Y luego consultamos sobre su condición de trabajo. En la condición de trabajo, pues investigamos quiénes trabajan, en qué cosas trabajan, qué características tienen y, por supuesto, cuál es el ingreso. Claro. También la encuesta recoge información relacionada con otros ingresos que en realidad son transferencias, ¿verdad? Que no son necesariamente, que no vienen del trabajo. Entonces, según las transferencias, pues hay transferencias públicas, por ejemplo, becas, régimen no contributivo, y hay transferencias privadas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, conocido el hogar, tenemos el ingreso de todas las personas del hogar, sumamos ese ingreso y ese es el valor que nos da del ingreso total del hogar. Claro. Y luego obtenemos el ingreso per cápita, que es la división entre el ingreso total del hogar, entre la cantidad de personas que viven en la casa, los miembros del hogar, y ahí obtenemos el ingreso per cápita. Ese ingreso per cápita lo comparamos contra la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema, y de esa forma obtenemos el resultado de pobreza. Ok. Y iba a consultar algo ya para cerrar. Sí, es que estaba leyendo los datos, Lorena. Sigue siendo la zona rural donde se concentra la pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el Valle Central, la área metropolitana, se nota la reducción. Pero estaba leyendo, por ejemplo, estas zonas, Huetar, Caribe, Chorotega, siguen siendo las zonas donde la pobreza se radicó ahí y no quiere soltar. Las diferencias son abismales, ¿sí? Total. El porcentaje de hogares en pobreza en la región central es del 10%, ¿verdad? Mientras en la Caribe es más de 24%, casi 25%, en la norte es 21%, es decir, el doble de porcentaje de hogares, ¿verdad? Esto son porcentajes sumamente altos, ¿verdad? Hay unas diferencias enormes.
Ok. Pues bueno, don Eddie, gracias por, obviamente que esto, a ver, cuando uno dice bajo la pobreza siempre habrá una reacción de gente diciendo sí, pero es que yo veo que todavía hay muchos pobres, por ejemplo, en las zonas altas, en el sur de San José, etcétera. Claro, el día soñado es pobreza cero. Y es que 15% al final tiene una representación importante. Total, ¿verdad? más de 200.000 personas que están en esa condición es porque las políticas todavía tienen deudas. Entonces, ahí surgirán muchas preguntas en torno a las mediciones como tal. Don Eddie, le queremos agradecer mucho. Para servirle, solo son 286.000 hogares, son Ok. 915.000 personas, ¿verdad? Estamos hablando de 1 millón de personas prácticamente que no tienen ingresos suficientes para satisfacer lo básico, ¿verdad? Entonces, pues sí es un número relativamente alto. Totalmente. Y gracias Te por agradezco mucho, No, que tenga muy buen día. gracias por la aclaración, porque claro, una cosa es hablar de 200